¿Qué ocurre cuando la oscuridad deja de ser una figura vaga y se convierte en presencia en la ciudad? ¿Qué sucede cuando el mal no se esconde en la noche, sino que habita en alguien que camina entre nosotros, que rompe cadenas, que provoca miedo en las casas, que hace sonar las campanas del pavor cada vez que pasa? Hoy vamos a mirar de cerca un choque que cambió una comunidad, el enfrentamiento entre Jesús y una legión de demonios. Imagina un pueblo a la vera del mar, con calles que huelen a sal y a miedo. Las puertas se cierran al anochecer, los hombres evitan las plazas, y las mujeres contienen la respiración cuando pasan ciertas sombras. Familias que antes compartían pan y pasos, ahora murmuran historias de un hombre que vive en las tumbas, que no puede dormir, que se golpea, que grita y que se ha vuelto un enigma para todos. Nadie duerme tranquilo. La economía sufre porque los viajeros evitan pasar por allí. El culto se vuelve tenso y formal. Nadie osa preguntar lo que hay que preguntar, por temor a que la pregunta misma atraiga la cosa que todos temen nombrar. Si quieres entender cómo Jesús confronta el mal, quédate hasta el final. Allí, en ese paisaje de ansiedad y puertas cerradas, la historia nos presenta a un hombre cuyo rostro ya no es mapa de esperanza, sino de ruina. Lo habían encadenado. 3 cadenas, 4, muchas. Lo habían atado con cadenas que se rompían tan pronto como alguien pensaba que lo tenía retenido. Vestía harapos, vivía entre las lápidas, y su mirada era paisaje pestilente, ojos que no reflejaban alma, garras que rasgaban la calma de quienes lo veían. Su presencia trastornaba a la comunidad, perturbaba los sueños de los vecinos, rompía la paz, molestaba el orden. Las autoridades, los médicos locales, incluso los que se consideran expertos en lo espiritual, habían intentado contenerlo sin éxito. Su condición no solo era un asunto individual, era un problema público, un síntoma de algo más profundo que flotaba sobre la ciudad. En los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas encontramos ese relato, y si lo leemos con atención, vemos algo más que un acto aislado de poder. Vemos la intersección entre una necesidad humana y la autoridad ingente de alguien que trae otro reino consigo. Jesús cruza el mar, atravesando viento y oleaje, como quien entra a un teatro donde la tragedia ya se está desarrollando. La travesía misma puede interpretarse como simbolismo. El enemigo intenta impedir su desembarco, pero la calma de Jesús contrasta con la tempestad. Él no llega con estruendo político ni con ejército. Llega con una presencia serena que, cuando pisa tierra, provoca una reacción en las profundidades. Cuando Jesús y sus discípulos llegan a la costa, la reacción es inmediata. No hablamos de un rumor, hablamos de voces que gritan, de un reconocimiento casi cósmico. El endemoniado corre hacia él, o más bien los espíritus que lo dominan se lanzan en una voz múltiple. Jesús, con esa mezcla de mirada compasiva y autoridad absoluta, plantea una pregunta simple, esencial. ¿Cómo te llamas? La respuesta no es un nombre singular, es una confesión que revela la magnitud. Legión. No es una sola presencia, es un ejército. En términos romanos, una legión es una fuerza numerosa. Teológicamente, la respuesta deja claro que aquello que se había posesionado de ese hombre no era un solo problema, sino una multitud de ataduras. La confrontación que sigue es directa y limpia. Jesús no discute con sofismas teológicos, pronuncia palabra de autoridad, ordena: «Sal de este hombre, espíritu inmundo». Y los espíritus, conscientes de la autoridad que enfrentan, suplican por un destino: pedir ser enviados a una piara de cerdos. Jesús permite la transferencia. Los animales se precipitan hacia el mar y se ahogan. La escena, para quienes la vieron, fue perturbadora y decisiva. El hombre liberado recobra la cordura, su mirada se suaviza, sus actos se humanizan, y la comunidad se enfrenta a la evidencia de que algo poderoso ha ocurrido. Pero la reacción de la gente es ambivalente. Asombro, temor, gratitud
y también pérdida económica que despierta resentimiento. Algunos, que habían visto cómo el ruido y la desgracia se habían ido, piden que Jesús se marche. Necesitamos detenernos un momento y mirar con cuidado varios niveles de esta historia. Primero, la autoridad de Jesús frente a lo espiritual. Él no negocia con la oscuridad, la nombra y la manda salir. No utiliza fórmulas mágicas, ni rituales vacíos, ni poses de poder. Su autoridad es palabra, una orden pronunciada desde una legitimidad que las propias tinieblas reconocen. Segundo, la liberación es integral. No solo se quita un síntoma visible, se devuelve la humanidad al hombre. La comunidad, sin embargo, no celebra plenamente porque ve el precio. La piara de cerdos, la pérdida, la incógnita de lo que significa recuperar a alguien marcado por tantos años de rechazo. Esta tensión nos obliga a no simplificar el relato. Hay, además, otras escenas que los evangelios colocan como espejo de este acontecimiento. Jesús, en otro momento, entra al templo y expulsa a quien no puede hablar. Un espíritu mudo sale, y el hombre vuelve a expresarse, a participar en la liturgia de la casa de Dios. En otra ocasión, un padre desesperado trae a su niño que sufre episodios de convulsión y ataques. Los discípulos no logran expulsar el espíritu, y Jesús explica que algunas batallas requieren más que técnicas básicas. Requieren oración y ayuno. Y luego está la mujer sirofenicia, una extranjera que no se deja humillar por la indiferencia aparente. Su fe persistente obtiene una palabra sanadora, aunque la interacción parece dura. Estos relatos funcionan en conjunto como una enseñanza. La lucha contra el mal no es monolítica. A veces la liberación es inmediata. Otras veces exige profundización espiritual, paciencia, fe persistente y, sobre todo, dependencia de la presencia de Cristo. Quiero que visualices por un momento al hombre libre después del encuentro. Allí está, sentado, vestido, razonando. Sus vecinos lo ven y no lo reconocen. Algunos sienten alivio, otros sospecha. Él quiere quedarse con Jesús, quiere seguir, quiere aprender. Pero Jesús le dice: ve a casa, cuéntales a los tuyos lo que el Señor ha hecho por ti. El impacto de la liberación debe ser testimonio, integración, restitución social. La sanidad no es solo una experiencia privada. Es un acto que impulsa a la comunidad a confrontar sus miedos y a reconstruir lo que el mal había corroído. Ahora, miremos el significado de legión con cuidado pastoral. Llamarlo legión no es metáfora barata. Es la confesión de que se enfrentó a muchas realidades malignas a la vez. Memorias torturadas, hábitos rotos, opresiones heredadas, sistemas espirituales contrarios, y quizá enfermedades no resueltas que la sociedad no supo tratar. La legión no es solo un demonio, es una estructura de opresión que activó comportamientos destructivos. La palabra de Jesús hiere esa estructura y libera al hombre. Aquí hay una lección clara para nosotros. El reino de Dios confronta sistemas, no solo síntomas. La verdadera restauración implica cambios personales y comunitarios. Pero también conviene ser claros y cuidadosos. No todo sufrimiento físico, ni todo trastorno mental, ni toda conducta extrema deben ser automáticamente clasificados como posesión demoníaca. La Escritura muestra casos donde la intervención espiritual fue necesaria. Pero la experiencia humana está marcada por factores biológicos, psicológicos y sociales que requieren intervención profesional. Si hoy conocemos a alguien que lucha con angustia, depresión profunda, episodios de crisis o impulsos violentos, debemos actuar con sabiduría, buscar ayuda médica, acompañamiento psicológico y, si corresponde, ministerio de oración. Nunca debemos mezclar la compasión con el estigma, ni sustituir la atención profesional por prácticas espirituales que prometan resultados instantáneos. La compasión de Jesús nos impulsa a integrar cuidado espiritual y ciencia médica cuando sea necesario.
Regresemos al lugar del choque. Imaginen el momento cumbre. La orilla, el oleaje, el correr de los cerdos como un torrente que se precipita hacia la muerte, y en el centro al hombre que ahora respira como quien ha sido reescrito. Las imágenes son duras, pero su significado es mayor que el espectáculo. Los cerdos han sido, en la sensibilidad judía de la época, animales impuros. Para un pueblo que entiende lo simbólico, ver a un ejército de espíritus rechazar el ser humano y elegir entrar en aquello que representa impureza es, paradójicamente, una escena que revela la gravedad de la invasión espiritual y la determinación de Jesús de no librar batalla a medias. Al mismo tiempo, los evangelios nos piden cautela. No celebramos la muerte de los animales. Interpretamos el hecho con gravedad pastoral y reconociendo la pérdida económica que motivó la reacción de los dueños del terreno. La narrativa nos confronta con la complejidad, el bien mayor de la restauración humana frente a la pérdida material. No es un triunfo triunfalista. Es un costo administrado por la autoridad de Jesús que prioriza la dignidad humana. ¿Y la comunidad? ¿Qué hace cuando ve la evidencia? Reacciona con mezcla de temor y gratitud, y algunos piden que Jesús se vaya. ¿Por qué? Porque la confrontación con lo espiritual nos deja expuestos. Ya no es posible fingir que todo está bien. La liberación implica que la comunidad debe asumir responsabilidad. La historia nos desafía a considerar si preferimos la comodidad de lo conocido, aunque sea ruinoso, o nos arriesgamos a una restauración que exige cambios en la economía, en las relaciones y en la espiritualidad pública. A partir de este enfrentamiento emerge una enseñanza pastoral para nuestro tiempo. Primero, Jesús tiene autoridad soberana sobre el mundo espiritual. Cuando Él habla, la oscuridad escucha. Eso nos da esperanza. No estamos a merced de fuerzas incontrolables. Segundo, la liberación que Él ofrece es holística. Rescata la dignidad, reintegra a la comunidad y pone en movimiento el testimonio. Tercero, la experiencia enseña que la fe es activa y persistente. La mujer sirofenicia nos muestra que la persistencia, aún frente a dificultades, puede abrir las puertas del poder sanador de Dios. Cuarto, hay límites humanos y, a veces, requerimientos de profundidad espiritual. Jesús explicó que algunos episodios, por su naturaleza compleja, requieren oración y ayuno. Eso no es una receta mágica, es una llamada a la dependencia, a la búsqueda de Dios con mayor entrega y a la renuncia de nuestros atajos espirituales. Ahora quisiera detenerme en dos escenas complementarias y lo que nos enseñan. En primer lugar, el caso del niño en el templo. Un padre trae a su hijo que sufre convulsiones y demencia. Los discípulos, sin la profundidad que el caso exige, no pueden resolverlo. Jesús en su autoridad sí lo puede y añade una enseñanza. Algunas batallas requieren ayuno y oración. No se trata de ritual mágico. Se trata de disponerse al encuentro con Dios de una manera que corta profundamente con el pecado, la inercia y las estructuras espirituales que sostienen la opresión. En segundo lugar, la mujer sirofenicia, extranjera, marginada, con una petición que atraviesa las fronteras de identidad. Ella insiste hasta que Jesús reconoce su fe y concede la sanidad. Esto nos recuerda que el ministerio de Jesús, aunque a veces parezca selectivo, siempre termina por ser inclusivo. El Evangelio traspasa fronteras y reconoce la fe sincera, sin importar la condición social o étnica. A partir de todo esto, surge una pregunta práctica para nuestra vida hoy. ¿Qué significa reconocer y ejercer la autoridad de Jesús en los ámbitos donde vivimos? No se trata de imponer poder ni de actuar con arrogancia. Se trata de afirmar la presencia de Cristo en cada esfera. En la familia como autoridad que restaura. En la comunidad como fuerza que rehace la convivencia. En la iglesia como cuerpo que acompaña la sanidad. Y en la sociedad como testigo que denuncia lo que deshumaniza. Practicar esa autoridad implica dos actitudes clave.
humildad y coraje. Humildad, para reconocer que no tenemos todas las respuestas, y que algunas situaciones requieren ayuda profesional y comunidad. Coraje para enfrentar estructuras que perpetúan el mal, corrupción, violencia, exclusión, con la verdad del Evangelio, y con acciones concretas de rescate y cuidado. También hay límites que debemos verbalizar con franqueza. No podemos usar este relato para justificar prácticas de manipulación espiritual o para prometer resultados automáticos. No hay fórmula garantizada. La Biblia no nos da una lista de pasos mecánicos para expulsar demonios como si fuera un manual técnico. Más bien, nos muestra la centralidad de la relación con Cristo, la confianza en su autoridad y la responsabilidad comunitaria. Además, al hablar de personas que exhiben comportamientos extremos, debemos decir claramente: busquen apoyo profesional cuando corresponda. Mezclar espiritualidad con medicina no es debilitar la fe. Es honrar la creación y los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance. Quisiera tomar un momento para contar un testimonio que, si bien es ficticio en los detalles, recoge la dinámica de la narrativa evangélica y cómo puede trasladarse a nuestra realidad contemporánea. En un pueblo costero no muy distinto al de aquella historia, vivía Marta, una mujer cuyo hermano menor, Samuel, había caído en un patrón de conductas autodestructivas. No dormía, hablaba incoherencias. Su familia había intentado todo: médicos, terapias, exorcismos en la clandestinidad que no resolvieron nada. La comunidad empezó a excluirlo. Un día, un equipo pastoral llegó a la ciudad con la intención de acompañar, no de imponer soluciones. Se realizaron evaluaciones médicas, se escuchó a la familia. Se practicó oración sincera y sostenida, y sobre todo, se integró a Samuel en un proceso de acompañamiento integral. Terapia psicológica, apoyo médico, mentoría comunitaria y oración perseverante. Con el tiempo no hubo espectáculo asombroso, pero sí una restauración lenta y firme. Samuel empezó a dormir, a reflexionar, a trabajar, y lo más importante, a reconstruir relaciones. Esto nos muestra que la liberación puede ser un proceso donde lo espiritual y lo profesional caminan juntos, y donde la comunidad asume responsabilidad. Al mirar el enfrentamiento entre Jesús y la legión, también aparece otro tema: la misión. Jesús no dejó la experiencia como un mero episodio para asombrar. Envió a su liberado a testificar. La misión cristiana se alimenta de testimonios de restauración. Cuando la comunidad escucha una historia de sanidad, cuando ve una vida transformada, se enfrenta con la posibilidad real del cambio. El llamado que surge de la orilla del mar es un llamado a salir a contar, a no permitir que la oscuridad recupere espacios que la gracia ha liberado. Cada testimonio es una lámpara encendida que desafía la noche. Antes de cerrar, es necesario hablar con ternura sobre quienes han sido maltratados por la religiosidad o por intentos fallidos de sanación. Muchas personas han sido victimizadas por prácticas irresponsables que prometen resultados instantáneos. Jesús nunca humilló a quienes sufrían, los restituyó con dignidad. Si en tu vida hubo daño en nombre de la fe, esto que digo es para ti. La compasión de Cristo mira tu herida y la respeta. La comunidad cristiana debe ser un lugar de reparación y de escucha, no de nuevos ultrajes. Permíteme ahora una breve oración, en la que no voy a prometer fórmulas, sino a pedir la presencia de aquel que tiene autoridad sobre las tinieblas. Señor Jesús, tú que con una palabra rehices lo roto, ven con tu paz a quienes hoy viven atados por miedos, por traumas, por enfermedades que los aislaban. No permitas que la desesperanza sea la última palabra. Danos sabiduría para integrar ciencia y fe, valentía para enfrentar las estructuras que oprimen, y ternura para acompañar a los frágiles. Fortalece la fe persistente como la de la mujer extranjera, y danos la gracia de entender cuándo orar más profundo y cuándo acompañar con la presencia. Amén. Al despedirnos, quiero reiterar algunas enseñanzas concretas que podemos aplicar. Primero,
La autoridad de Cristo es real y se manifiesta cuando le cedemos el control y actuamos en dependencia de Él. Segundo, la liberación no es espectáculo, es proceso que a menudo requiere comunidad, oración y en algunos casos ayuno y búsqueda profunda de Dios. Tercero, no confundamos salud mental con demonización. Busquemos ayuda profesional cuando haga falta. Cuarto, cada liberación debe convertirse en testimonio y en misión. Por último, mantengamos la compasión como eje central. La persona liberada no es trofeo, es prójimo. Si esta palabra te tocó, comparte con alguien que necesita esperanza y suscríbete para que podamos seguir compartiendo estas historias que nos recuerdan que, incluso frente a legiones, la última palabra pertenece al Rey que habla y transforma.